Directa. Muchas gracias, gentil audiencia. Estamos de regreso y es momento de que pues le presentemos el tema que vamos a platicar con el invitado de esta tarde. Él es Álvaro Sebastián Quirós Bolaños y viene pues en representación de el grupo denominado Brigada 12, una asociación civil que que tienen una tarea fundamental en la garantía de derechos humanos justamente de personas en situación de calle, personas sin hogar, personas vulneradas por la desigualdad, como también pues a mí particularmente me gusta decirles, no es fortuito que estén ahí, es culpa de una serie de factores en los que también sin duda la sociedad civil tenemos nuestros que veres. Bienvenido, nos da mucho gusto recibirte en este foro. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues sobre todo para estar aquí para hablar de este tema, como comentas, que más que delicado es una necesidad social. Claro. Que queremos platicar contigo a raíz de, usted recordará el hecho terrible que captaron cámaras de celulares de ciudadanos. Un par de policías, un hombre y una mujer policías de Guadalajara, prácticamente torturando a plena luz del día a una persona en situación de calle. A raíz de eso, pues nos dimos a la tarea de buscar diversas versiones, posturas. Justo hoy en la mañana estuvo la titular de Derechos Humanos, más adelante vamos a platicar también de eso contigo y contigo, Víctor. Pero sí, este es el contexto del por qué estamos platicando este tema contigo hoy en el foro, este abuso policial del que nos dimos cuenta, imagínense, cuando no hay cámaras que capten este tipo de abusos de pues una comunidad, un sector de la población para el que prácticamente no hay políticas públicas suficientes o que alcancen para atenderlos o que den las garantías suficientes de que se les van a respetar y garantizar sus derechos humanos. Sí. ¿Por dónde empezar respecto a este tema? ¿En qué escenario están las personas sin hogar en pues, países y entidades como la nuestra? Pues mira, justamente comentando lo del video, yo fui de las primeras personas que llevó el video, fue captado por uno de los aliados justamente de nuestra asociación. Bien. Me lo mandan el viernes temprano, me dicen, Álvaro, pasó esta situación, ¿qué hacemos? Entonces yo me encargo de difundir parte del video, justamente parte también del equipo de aquí del canal. Les hago llegar el video, la información, pero no solo sé esto, o sea, les hago llegar una nota en la cual especifico, porque nuestra labor, a grosso modo, todos los viernes a las 12 de la noche salimos, como les comentaba, a entregar insumos básicos y atender personas en situación de calle en México y Colombia, en distintas entidades principales, Guadalajara. Entonces, a raíz de esto nosotros llevamos más de 2 años, 3 años denunciando este tipo de abusos policíacos, pero jamás se nos hizo caso. Entre ellos, porque la situación, más allá de dar coraje, es lastimosamente es impotencia por ver justamente esto, como tú lo mencionas, y este es un comentario muy acertado, creo que es el punto cúspide de todo esto, porque se les grabó a esas 2 personas, y como se les grabó, se les sancionó. Claro. El problema es cuando no se les graba y cuando no se sanciona, porque lamentablemente el hecho de estar en una condición, deja de todo el estar en condición de calle, el estar en una situación vulnerable, es como si no existieran tus derechos humanos. O sea, yo el hecho de estar de este lado de la moneda, donde no tengo un hogar, donde no tengo un registro, donde no sé en ocasión ni siquiera quién soy, me vulnera tal hecho de que soy invisible ante el Estado, ¿no? Y te digo esto porque justamente denuncio esto, que no es la primera vez, que ha sucedido desde hace muchísimo tiempo, y anexo videos justamente de situaciones similares en las que nosotros captamos a gente en la calle llorando durante las brigadas, que decían, es que llegaron elementos municipales y nos quitaron nuestras cosas, porque la idea de que estemos aquí es que el centro de la ciudad se ve mal, y nos quitan nuestras cosas, nos agreden, nos aventan cubetas de agua, nos patean, hijos de migrantes, niños, claro, llorando, que dicen, me quitaron mis juguetes, me patearon a mi mamá, o sea, cosas muy lamentables que pareciera como si fueran objetos, ¿no? A nosotros nos da muchísima tristeza porque te comparto algo un poquito personal. Ese mismo día, durante las noches, una de las encargadas de una de las casas hogares que colabora con nosotros de parte de la comunidad se acerca llorando conmigo y me dice, Álvaro, vi ese video y se me partió el corazón porque mi papá padece de sus facultades mentales y en la tarde me marcó mi mamá y me dijo que se escapó de la casa. Mi papá está desaparecido y ese que patearon pudo haber sido mi papá. Claro.
O sea, pudo haber sido mi hermano, pude haber sido yo. Y como mencionas, el contexto de la gente de las calles es un abanico tan grande de posibilidades por los cuales están ahí. Y si te soy muy honesto, nosotros que convivimos de primera mano con ellos, los atendemos, estamos ahí. La gente que verdaderamente vive en las calles, como esta persona justamente que mencionas y que se aparece en el video, muchas de las veces ni siquiera tienen la capacidad para articular palabras, claro, ¿no? Y no se pueden defender por sí mismos. Y muchas de estas personas ni siquiera son de riesgo para la comunidad. Que sí hay ocasiones en las que tienen justamente temas de alcoholismo, drogadicción, pandillas, pero es justamente, como bien lo mencionas, por un arraigo social o un historial social que casi siempre vienen arrastrando por la falta de oportunidades que brindan la comunidad en sí. O sea, no, porque justamente estas personas de las calles, en su gran mayoría te comentan, nosotros en las calles nos hemos encontrado padres de familia, hijos, empresarios, mamás, o sea, de todo, ¿no? Y el hecho de que terminan en las calles es muy variado. Nosotros, yo en lo personal, tenemos un caso de una compañera que vive en la calle y la tenemos viviendo con nosotros, y ella me compartía con palabras textuales cómo ella se escapó de su casa porque no podía vivir con el dolor de que se había muerto su esposo, no podía estar con su familia, vivía en la calle, empezó a consumir a distintas sustancias y llegó un punto en el que vivir en la calle en el centro de la ciudad de Guadalajara era alcoholizarse hasta el punto de perder la noción porque no quería sentir en la noche mientras abusaban sexualmente de ella. O sea, lo hacía para no sentir cómo abusaban de ella. Y de eso tenemos un montón. Niñas que estuvieron en trata de blancas en contra de su voluntad, que ni siquiera son del Estado, que llegan a este punto de las calles y ya no tienen otra vida porque nunca conocieron otra más, ¿no? Y cuando pasa esto, es el problema de que nosotros hemos estado luchando y hemos estado denunciando porque, hay, inclusive te lo mencionaba ahorita, hay protocolos del 911 para si cualquier ciudadano quiere levantar a alguien de la calle, lo levantas. Está bien, pero ¿qué opciones son las que les das a esos ciudadanos? Hasta ahí llega el protocolo. Exacto, o sea, levántalo, quítalo. No lo quiero ver a donde yo no lo vea. Pero ¿qué opciones les das? ¿A dónde los llevas? ¿Qué oportunidades les puedes brindar a esas personas para que el día de mañana, o sea, sean ciudadanos responsables, o deja de responsables, simplemente se les trate como tal, como ciudadanos, ¿no? Como seres humanos. Como seres humanos, ni siquiera como ciudadanos. ¿Sí? ¿Nos puedes dar una idea? Primero, ¿esto solo ocurre en Guadalajara? No. Segundo, ¿cuántas personas estarían en situación de calle en la zona metropolitana? Más de 20,000. Más de 20,000. Más de 20,000. Solamente nosotros en las brigadas, en la zona centro, entregamos aproximadamente entre 1,000 y 2,000 insumos básicos. Ahora, yo te decía, eso solo ocurre en Guadalajara. ¿En qué otros municipios lo han detectado ustedes? En Guadalajara, en el estado de Jalisco, principalmente Guadalajara, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque, San Juan de los Lagos, y zonas aledañas, que son donde nosotros tenemos comunidades y espacios para brindar esta atención. Hay muchos más. Claro. Muchísimos más. ¿Qué autoridad es la principal violadora de derechos humanos en esa situación? ¿Las policías municipales? ¿Podríamos señalarlas así? Mira, yo te diría que la policía municipal, pero sería una mentira porque al final ellos simplemente siguen una orden, ¿no? El problema aquí es que estas autoridades no están capacitadas como tal para este trato de situaciones, porque es más que evidente, ¿no? O sea, yo no les puedo decir nada que no se haya mostrado. Y es lo que mencionaba justamente. Y el problema aquí mayor que va escalando, como les digo, que es un problema escalatorio, es que justamente cuando les dices, si no lo quiero aquí en la calle, ¿a dónde lo puedo llevar? Es que los espacios que tenemos del Estado o gubernamentales ya no tienen cupo. O justamente ahorita mencionaban un caso muy famoso de un espacio público para recibir a gente de la calle. O tienen animales o justamente tienen denuncias. Tienen sobresaturación, tienen denuncias. La gente de la calle no lo dice. No es como que algo que yo venga a decirles que yo deduzco. La gente de la calle nos dice, yo no quiero ir ahí porque ya abusaron de mí, porque ya me robaron, porque me golpean, porque me dan comida echada a perder. O sea, no me dignifican como tal. Prefiero estar en las calles que estar ahí. Y ellos denuncian este tipo de cosas y por supuesto que nadie los cree ni les atiende y ni siquiera les creen. Los tratamos mucho peor que invisibles. Ojalá fueran solo invisibles, pero mucho no, son peor. Blanco de discriminación, de criminalización y de agresiones todos los días
por el sencillo hecho de que se les ha negado prácticamente todos sus derechos humanos. Totalmente. Ahora, lo que me preocuparía más es todo un esquema, bueno, hay una Secretaría incluso de Asistencia Social. Exacto. Sí. Y dice uno, entonces está fracasando la política pública de atención a esas más de 20,000 personas. En su momento, de hecho, se nos acercaron justamente cuando les comento que iniciamos con los primeros reportes de denuncia de este tipo de casos. Se nos acercaron y nos ofrecieron la posibilidad de colaborar, de hacer, nunca se dio, o sea, nunca le dieron seguimiento, nunca pasó. Y sí los hay, se supone que sí los hay. Lo lamentable, que volvemos al mismo punto, es que pareciera que es nada más en el momento en el que se focaliza. O sea, en el rato en el que me dijeron que lo estoy haciendo mal, lo vamos a atender. Ya después, cuando se les olvida, cuando hay algo más importante, cuando, no sé, X o Y situación, va a pasar. Y como lo bien menciona, lo que a nosotros nos preocupa no es tanto el enojo, es la indignación y el sentimiento de impotencia, porque al final yo viví en las calles. Yo en su momento estuve ahí, lo supe, y muchos de los miembros que tenemos también, y comento este caso de la compañera que pasó ese día, porque casualmente pasó, y es que mucha de la gente de las calles no es nada más ellos, o sea, es el contexto social que los llevó ahí, porque no sabes si a la persona que estás agrediendo, maltratando, como en su mayor parte de sus facultades mentales, tiene hijos, familia, que les esté buscando. Ese mismo día hablé con una compañera que se dedica justamente al tema de familiares desaparecidos, de colectivos de mujeres, y me dijo, o sea, a mí me preocupa porque muchas veces la gente de la calle es el principal foco en donde nosotros buscamos, porque ahí pueden estar nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mamás, o sea, en las calles, porque no sabemos si los golpearon, si consiguieron algún tipo de estupefaciente, si les pasó algo y terminaron en esa situación. ¿No le interesan esas personas al gobierno? No, porque son invisibles, no son votantes. O sea, no, son invisibles ante el Estado. Yo, o sea, o cualquier persona que hubiera pasado esa situación, no existía, porque ¿para qué voy a invertir en algo que no me va a dejar, no? El problema y el contexto, que cuando ves toda la cara de la moneda, es que probablemente no te deja esa persona, pero esa persona tiene una familia, tiene hijos, tiene un contexto. Entonces, ¿qué pasa cuando se les niega esos derechos, no? Y es tan triste porque es como voltear a ver otra vez a los años 60, 50 en un contexto social americano donde los afroamericanos ni siquiera tenían derechos y no eran considerados seres humanos. Termino yo, bueno, por mi parte yo preguntándote, ustedes detectaron todo ese tipo de conductas, pero lo que vimos en ese video es tortura, o sea, ya es algo sistematizado que pareciera se trata de imprimir miedo para que se vayan de ahí. ¿Qué nos puedes decir al respecto? A mí me gusta mucho una frase de una persona muy erudita que en su momento me la mencionaron, de Javier Fischer, que menciona justamente lo contrario a la pobreza no es la riqueza, es la justicia social. O sea, y justamente lo que nos hace falta como comunidad es empatía y justicia social. El ser empáticos, justamente como mencionas, porque la tortura no es algo que es ajeno a todos, pero pareciera más evidente para este tipo de personas y más de quienes se supone que nos deberían de cuidar, ¿no? O sea, la gente de la calle le tiene más miedo a las autoridades que deberían de protegerlos o de darles opciones para ser ciudadanos que a ellos mismos. O sea, pues sí. Y es el problema. A tomarnos un minuto o dos, o los que sean necesarios, para reflexionar antes de estar señalando y criminalizando a las personas que están menos favorecidas que ustedes y nosotros. No es solo que sean indigentes o que sean personas en situación de calle, son historias que hay detrás y que hay que detenernos a analizarlas, problematizarlas y empatizarlas. Totalmente. Álvaro Sebastián Quiroz, te agradecemos muchísimo que nos hayas venido a platicar de esto. Esta es tu casa y esperamos conversar más de ello contigo. Así es, hay mucho que platicar. Más adelante te volveremos a invitar, de verdad. Cuando gusten, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto, Álvaro.